Bien, hemos visto los modelos de regresión logística que nos sirven para hacer un pequeño seguimiento en un tiempo muy cerrado, muy corto, para unos determinados acontecimientos, ¿no? Pero cuando uno tiene que hacer un seguimiento largo en el que las variables que influyen en lo que vaya a ocurrir en el acontecimiento de interés son tiempo dependientes, necesitamos otra aproximación. Y aquí lo que tenemos que hacer es un análisis de supervivencia y de riesgos proporcionales de Cox. Estas son las dos técnicas importantes. Por un lado está la estimación de curvas de supervivencia, que esto es lo más simple que hay. Bueno, simple, el cálculo es complejo, pero tenemos el método actuarial y el método de Kaplan-Meier. El método actuarial es muy suavizado, ¿no? Y el método de Kaplan-Meier pues produce un escalón cada vez que ocurre un acontecimiento, ¿no? Luego, si generamos curvas de supervivencia para varios estratos, por ejemplo, hombres y mujeres, tenemos que poder compararlos. Y para esto generalmente utilizamos la prueba del log rank. Y también como método paramétrico, la regresión logística ya la hemos visto para periodos muy cortos, pero aquí el rey de los modelos es el modelo de riesgos proporcionales de Cox, que es cuando queremos introducir varios parámetros que puedan ayudarnos a explicar lo que está pasando entre nuestro factor y el acontecimiento, ¿no? Por lo tanto, el análisis de la supervivencia es un tipo de análisis que tiene muchas implicaciones. El primero es que hay un tiempo de seguimiento entre el inicio del estudio y un final muy bien definido. Y este final tiene varias posibilidades. Uno es que el paciente o el participante desarrolle un acontecimiento de interés, o que se termine abruptamente el seguimiento por o bien el final del estudio o porque el paciente es perdido, que esto sabéis muy bien que en la práctica clínica ocurre bastante, de perder pacientes, de que desaparecen del mapa y tal, ¿no? Por lo tanto, esto es una condición sine qua non, ¿no? ¿Tipo de acontecimiento? Pues lo que queráis, muerte, curación, síntomas, recurrencia, lo que queráis, cualquier acontecimiento vale. Y las causas de seguimiento, de conclusión del seguimiento son que aparezca el acontecimiento, se acabe el estudio, y a esto le llamamos dato censurado, o bien porque se pierda al paciente de seguimiento, en cuyo caso utilizaremos como fecha de seguimiento el último seguimiento que esté disponible sin acontecimiento. Conceptualmente, cuando nosotros iniciamos un estudio en un momento dado, ¿no?, y tenemos toda una ventana de tiempo hasta que evaluamos en el final del seguimiento y del estudio, nosotros no reclutamos todos los pacientes de golpe en un momento instantáneo, sino que vamos reclutando, mira, aquí entró uno, aquí entró otro, un poco más tarde entró este, luego este, luego este, luego este, luego este, y al final este de aquí, ¿no? Por lo tanto, todo esto se mueve de una forma bastante flexible dentro del periodo de seguimiento, ¿no?, o de reclutamiento. Puedo tener un periodo de reclutamiento preestablecido y los pacientes van a entrar dentro de esta ventana, pero no todos a la vez. ¿Qué puede pasarle a un paciente? Bueno, pues puede pasarle o bien que tenga el acontecimiento, por ejemplo la estrella, o bien que se pierda, que sería el circulito, o bien que se salga del seguimiento sin haber hecho ni uno ni otro, es decir, ni ha hecho el acontecimiento ni lo hemos perdido, ¿no? Pero desde el punto de vista de análisis sería muy difícil analizar todos estos escalones. ¿Y qué hacemos? Pues simplemente tiramos todo para atrás y los ponemos todos en un tiempo cero, ¿vale? Es decir, no trabajamos con fechas, sino con tiempos desde el inicio del seguimiento, ¿vale? Y así tenemos este cuadro que refleja mucho mejor, ¿no?, el cómo analizamos los acontecimientos. Por ejemplo, en este tiempo de aquí no habría ningún acontecimiento. En este tiempo de aquí habría un acontecimiento, que sería este, de los 8 personajes que están participando, ¿no? Y aquí seguiría habiendo uno, pero no sobre 8, sino sobre 7 en este periodo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que construir este tipo de artificios para poder evaluar todo bien, ¿no?
Análisis de supervivencia se utilizan en cualquier tipo de estudio, ya sea biomédico, cohortes, ensayos clínicos o experimentales, también modelos animales, cultivos celulares que tengan un seguimiento largo, o análisis de fallos mecánicos, ¿no? Hay toda una gama de utilización de este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, este tipo de procedimientos lo que permiten calcular es una función de supervivencia y la función de supervivencia te permite calcular cuál es la tasa de acontecimientos en un momento instantáneo cualquiera, ¿vale? Es decir, SDT es una función de supervivencia, quiere decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo llegue a este punto en un tiempo T sin haber tenido ningún acontecimiento? Este sería mi tasa de supervivencia, ¿no? Y la tasa, esta tasa es muy importante porque nos va a permitir luego calcular tasas en personas con características distintas, ¿vale? Entonces, la función de supervivencia sería esta de aquí, ¿vale? Cada vez quedan menos supervivientes con el tiempo, esto es el tiempo, y la función de acontecimientos, la función de distribución, es esta que está en rojo, que es todo lo contrario, y es uno menos la función de supervivencia en realidad, ¿no? Y por lo tanto nos da la visión complementaria, es decir, cuál es la incidencia en cada momento del seguimiento, ¿no? Bueno, estos son conceptos que se entienden muy bien, ¿no? Y esto nos lleva al modelo de riesgos proporcionales de Cox, que es, ya os digo que es el rey de los modelos, por varios motivos, ¿no? Ahora veremos, tiene algún inconveniente, pero en general son todos, son beneficios lo que da, ¿no? En el modelo de regresión logística, el objetivo era establecer la probabilidad de aparición de un acontecimiento en un periodo cerrado de tiempo. El modelo de Cox nos permite abrir este tiempo y dejar que pase tanto como queráis. Y nos da la función de riesgo del acontecimiento en un tiempo determinado T, ¿vale? Esta es la gracia, ¿no? La regresión logística tenía una formulación como esta, aquí le he quitado la alfa, que es el riesgo basal, ¿no? Pero la formulación es de regresión lineal, ¿no? Estrictamente igual. Entonces, la tasa de mortalidad en un intervalo T tan pequeño como se desee, en un seguimiento total T mayúscula, es la tasa instantánea de mortalidad obtenida en la función de riesgo que nos permite trabajar el modelo de Cox, ¿no? Pero en realidad lo que estamos haciendo es sustituir la alfa de este riesgo no explicado por una cierta mortalidad basal en ese mismo tiempo T, ¿vale? Y esta mortalidad basal no hace falta conocerla, porque se va a asumir que es constante y proporcional al de cualquier individuo con unas características específicas, ¿no? Y por esto se le llama modelo de riesgos proporcionales. Y la gracia que tiene es que el cociente de estas dos funciones de riesgo, la de un individuo concreto comparada con una basal, ¿no? Es una hazard ratio, que es lo mismo que un riesgo relativo. Y este es el gran valor que tiene el modelo de riesgos proporcionales de Cox, ¿no? En realidad, este cociente nos da una expresión que nos suena muchísimo de la regresión logística, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Y por lo tanto, esta aplicabilidad es inmediata, ¿no? Aquí, para un individuo concreto, tendríamos que tener en cuenta esta función de riesgo basal y sus características, ¿vale? Muy bien. O sea, no pongo la alfa aquí porque ya pongo este riesgo basal, que es lo mismo que la alfa que estaría aquí arriba, ¿no? Ya lo tengo en cuenta, ¿vale? Esto está muy bien y este sería el riesgo para un individuo que tenga para un individuo H1 que tenga todas estas características. Lo que pasa es que si yo comparo un individuo H1 con un individuo H2 con otras características,
me doy cuenta que tanto arriba como abajo tengo este riesgo basal H sub 0T, ¿vale? Por lo tanto, lo puedo quitar. Y esta es la gran maravilla, que me queda simplemente un cociente de estas dos expresiones, ¿no? Y la única limitación que tiene esto es que hay una relación lineal y proporcional entre las tasas de acontecimientos y las variables independientes que se tiene que cumplir, ¿no? Esto, en lo que decíamos, para la edad se tiene que cumplir. Si no se cumple, tenemos que cortar la variable. La estimación de los parámetros beta se hace exactamente igual que en la regresión logística, y las variables continuas se tienen categorizar al menos para verificar la condición de linealidad, igual que en la regresión logística, exactamente igual, ¿no? Entonces, el modelo de riesgos proporcionales de Cox se denomina de riesgos proporcionales precisamente por el hecho de que el riesgo basal se tiene que mantener una relación constante entre todos los grupos de los sujetos. ¿Cómo se explica esto? Esto lo se ve muy bien gráficamente, o se puede analizar también la interacción de cada variable con el tiempo. Normalmente lo hacemos de forma gráfica de esta manera. Imaginemos que lo que necesito es comprobar la linealidad, la proporcionalidad, no la linealidad en este gráfico, porque ya se ve que los grupos de edad se comportan de forma distinta, pero hombres y mujeres sí que guardan la misma proporcionalidad en todos los subgrupos de edad, y por lo tanto la variable continua es lineal y además proporcional. ¿Qué pasa si no se cumple la linealidad o no se cumple la proporcionalidad? Fijaros que aquí esta proporción no tiene nada que ver con esta proporción ni con esta, que se invierte completamente. Por lo tanto, no se cumple la proporcionalidad del modelo y no podríamos utilizar el modelo de riesgos proporcionales. Lo que tendríamos que hacer es un modelo separado para hombres y otro para mujeres. Esto es lo que tendríamos que hacer, porque se comportan completamente diferente, ¿no? Es decir, si esta interacción con el tiempo o la figura nos muestra que no se cumple, nos obliga a ajustar modelos por separado en cada categoría de la variable no proporcional, en este caso hombres y mujeres, ¿vale? Y como tributo al modelo de riesgos proporcionales más famoso del universo, os pongo aquí esto. Este es el famosísimo modelo de Framingham, de riesgo de Framingham. Con este modelo, hace unos 50 o 60 años, se inventó, bueno, primero se calcularon los pesos para cada uno de los niveles de estas variables: colesterol total, HDL, para un año en la edad, para la presión arterial, para la presencia de diabetes y de consumo de tabaco, etcétera, ¿no? Todos estos pesos se calcularon entonces en un modelo de riesgos proporcionales, ¿no? Se calculó la función de supervivencia a 10 años, ¿vale? Y con esto se calcula el riesgo a 10 años de tener una enfermedad coronaria para las personas que tengan alguna de estas características, ¿vale? Y esto es simplemente un modelo de riesgos proporcionales de Cox, la famosísima función de riesgo de Framingham.